continuamos aquí en nuestra mesa de conclusiones con nuestros invitados para dar ya el toque final al programa. Y bueno, vamos abordando un poquito más sobre los estados financieros, licenciado. ¿Qué son los estados financieros y qué es lo que nos proporcionan? Bueno, regresando un poquito a los comentarios anteriores que hacíamos, lo que vamos a ver en los estados financieros es la foto prácticamente del negocio. Pero hay diferentes fotos, eso es lo padre y lo interesante de los estados financieros. Tenemos un estado financiero que es el balance general. El balance general nos dice cuánto tenemos, cuánto debemos y cuánto han aportado los accionistas, ¿sí? Activo, pasivo y capital. Y ese normalmente se genera a una fecha definida. Tú dices balance general al 31 de diciembre, por ejemplo, o al 31 de enero, y así se va recorriendo, ¿sí? Porque ese es un estado acumulado que te va diciendo los saldos de cada una de tus cuentas de activo, pasivo y capital. De cuánto te deben, cuánto debes y cuánto te han aportado. Enseguida tenemos el estado de resultados. El estado de resultados lo que mide es el desempeño de las empresas. Si están generando utilidad o si están generando pérdida. En el estado de resultados se miden periodos. Entonces puedes decir, este es el estado de resultados del mes de enero o del mes de febrero o del mes de marzo y te va a medir la actividad de ese periodo. Igual puedes medirlo de todo el año. Entonces tú dices, mi estado de resultados al final del ejercicio me reflejó utilidad o me generó pérdida. Y con eso regreso a una pregunta anterior. Pues me generó utilidad, pues quiere decir que voy a tener que pagar impuestos sobre la renta. Si me generó pérdida, voy a tener una pérdida que voy a amortizar en el tiempo, ¿sí? Entonces, el estado de resultados nos da el desempeño. Como lo mencionaba Dalia, ahora lo que es muy valioso y muy importante, anteriormente nada más se evaluaba el negocio total. Ahora lo evaluamos por segmento de negocios o por centros de costos. Entonces, esto te va dando ya la foto desmenuzando cada uno de los servicios del hospital. Ya sabes si el área de rayos X te genera utilidad o pérdida, si el área de laboratorio te genera utilidad o pérdida, hemodinamia, urgencias y así cada una de las áreas. Y todos esos segmentos se suman o se suma ese resultado para saber si el hospital generó utilidad o pérdida. Afortunadamente tenemos unas finanzas muy sanas, somos muy cuidadosos, invertimos, tenemos tecnología de punta, pero siempre vamos evaluando qué beneficio vamos a tener con esa tecnología que vamos invirtiendo. Y eso se ve reflejado en el estado de resultados. Es un hospital que ha tenido una evolución, licenciado, que afortunadamente, la pandemia nos dejó una enseñanza, ¿verdad? Sí. Totalmente diferente. Fue algo que quizás no veíamos venir, pero que se tuvo que invertir mucho en hacer adecuaciones. Sé, porque lo viví desde adentro, que el hospital tuvo que hacer muchas adaptaciones, las cuales costaron y mucho. Así es. En equipamiento, en insumos, en personal, en horas extras, ¿sí? Y todo esto trajo de la mano, pero trajo de la mano una enseñanza que les dio pie al hospital a tomar acciones en modificaciones y en aplicaciones, lo dijimos antes de entrar al cuadro, de hacer adaptaciones convenientes y herramientas útiles. ¿De qué manera han aplicado, Dalia, esto para que se vea reflejado en el uso tecnológico para poderle dar la agilidad a esto que de alguna manera se tiene que presentar como resultados al consejo? Lo hemos aplicado, como lo comenta doctor, lo que fue el COVID, pues fue una pauta muy grande y lo hemos aplicado con otros sistemas. Decía anteriormente que necesitamos estar capacitados y no cerrarnos a un solo sistema de software, sino abrir la mente y abrir nuestras enseñanzas a otros sistemas que nos van a dar el puente para que estas finanzas estén sanas y estén oportunas, sobre todo lo oportuno. Más que ver la rentabilidad, como lo decía el licenciado Dimitri, estamos comprometidos al ser un hospital en lo que es la atención del paciente. Entonces, cualquier suceso, cualquier decisión que se tome, tiene que ir en torno a la atención que necesita cada paciente. Y voy a ir a una parte importante. Yo creo que todo hospital tiene que ir creando una planeación estratégica. Hablar de planeación estratégica nos obliga a llegar a un planteamiento sobre presupuesto y el control del presupuesto. Es un tema, yo creo que extensísimo. ¿Por qué? Porque tienes que evaluar tus finanzas previas para poder
ver el comportamiento que tuvieron cada uno de tus centros de negocio para prospectar y no ir a tener de alguna manera una condición que te lleve a una pérdida, ¿no? Efectivamente, aquí el tema es que hay dos tipos de presupuesto. Hay el presupuesto en base estadística y el presupuesto en base cero. Son los dos tipos de presupuesto. Oye, ¿cuál es el presupuesto en base cero? Un presupuesto base cero es cuando vas a abrir un segmento de negocios nuevo que no tienes una experiencia previa y que dices, híjole, pues tengo que presupuestar cuáles son los equipos que voy a adquirir. Tengo que ver si me conviene más adquirirlos de manera directa o si lo hago por arrendamiento financiero o por arrendamiento puro, por ejemplo, ¿sí? Y eso, pues, o nos va a generar una compra de activo o nos va a generar un pago de un gasto por el arrendamiento que estemos pagando. Oye, ¿y qué más componentes voy a tener en este segmento de negocio? Bueno, pues además de los equipos que tengo que adquirir, tengo que destinar un área. Y esa área, pues se tiene que prorratear una renta dentro de todo lo que se paga de renta del hospital, se tiene que destinar una parte y se tiene que prorratear ese gasto. Energía eléctrica, luz, gas, etcétera, todo es prorrateable. El personal que va a participar en esa área o en ese segmento, pues tiene un sueldo y hay que presupuestarlo también. Entonces, eso es pues cuando es el segmento nuevo y no tienes una estadística. Como bien mencionabas, doctor, también hay un histórico. Nosotros ya tenemos 24 años en esto. Entonces, obviamente tenemos muchísimos datos estadísticos que nos ayudan, pero normalmente lo que haces es que te basas en el último ejercicio. Ese último ejercicio evalúas cada uno de los centros de costo, ves cuánto tuvieron de ingresos y cuánto tuvieron de egresos. Indexas la inflación, porque también hay una inflación proyectada y tienes que conocerla para saber de qué manera te va a impactar. O en algunos casos, si tienes compras de equipos dolarizados que te va a generar un pasivo en dólares, pues también tienes que considerar el factor del tipo de cambio, cómo te va a impactar. Todo esto nos va dando la pauta para poder hacer una proyección. Lo que hacemos en Hospital del Country es que llamamos a cada uno de nuestros servicios, les proporcionamos los datos estadísticos para que conozcan cuáles son los gastos a los que fueron afectos durante todo el ejercicio y que vean dentro de las condiciones nuevas del siguiente año, pues si van a necesitar esos mismos gastos o gastos diferentes, ¿no? Te sirve la estadística, pero si dices, oye, pues ahora, por ejemplo, en imagenología vamos a tener 2 equipos nuevos, un densitómetro y un mastógrafo. Bueno, pues a lo mejor necesitas personal más especializado o 2 técnicos más que estén manejando esos equipos, ¿no? Y ver si es suficiente, pues con los médicos que interpretan o si tienes que traerte guardias de médicos o contratar un médico adicional que haga las interpretaciones. Todo eso te va dando la pauta para que puedas hacer un presupuesto y, más importante aún, que después lleves un control presupuestal, porque no nada más es ya presupuesté, ya fue autorizado por la dirección, ya fue autorizado por el consejo, bueno, ahora que sigue, pues estar midiendo que los gastos no excedan de eso que se presupuestó, a menos que hubiera pues algún imponderable o que hubiera una situación especial que te detonara gastos adicionales, ¿no? Oye, pues tenemos que el área de COVID simplemente era nuestra torre 4, estábamos estrenando la torre 4, se nos viene el COVID y hay que adecuarla, 4 pisos de COVID, de los pocos hospitales que recibimos pacientes con COVID, porque somos un hospital que nos importa muchísimo el humanismo y no podíamos dejar de atender a esos pacientes pues que no iban a tener en donde los atendieran, ¿no? Y nos hizo pioneros, y lo decimos porque obtuvimos un reconocimiento nacional como hospital COVID, y que creo que nos dio un regalo a Dios, porque nos dio una instalación nueva, virgen, que nos dio la oportunidad de darle a la gente una atención, y que nos hizo un gimnasio profesional para atender al paciente de forma diferente, porque lo que emblemáticamente el Hospital Country se ha caracterizado es atender a la gente con sensibilidad y con humanismo. Por eso tuvimos una mayor sobrevida que en otros hospitales. Sé que costó mucho, como enseñanza financiera, como enseñanza personal y humana. Digo, tuvimos pérdidas humanas algunos de nosotros y tuvimos una enseñanza diferente, pero yo creo que esa parte y ese crecimiento a casi 24 años que tiene ya el hospital, emblemáticamente de llevar, lo dijo aquí una vez el doctor Raúl Armas, porque tenía esa figura, simbolismo en su escudo, nos sensibiliza mucho a guardar
ese nombre de tenerle que el que no vive para servir no sirve para vivir, y esa parte yo creo que es habla muy responsablemente de lo que se hace. Saber que existe un departamento de finanzas en Hospital Country 2000 y ver cómo se reparte nos deja a nosotros como programa Torre Médica una enseñanza también de que el ejercicio que se hace en un centro de negocios del hospital nos permite saber si podemos abrir más espacios toda vez que se justifique todo esto, pero que se haga de una manera responsable. Saber que existen cabezas que piensan de manera global y que tienen gente joven que está actualizándose de manera permanente, nos compromete mucho a seguir haciendo y mostrar a la gente lo que hace uno de los principales pilares de este programa, que es Hospital Country 2000, y que le permite seguir teniendo vida, de salir al aire, es a través del Hospital Country 2000. A los dos les agradecemos mucho su participación en esta entrevista, que la sociedad que ve este programa entienda que trabajar en las finanzas de un hospital no lo hace solamente por marketing, lo hacen también por responsabilidad social, y mostrarles que lo hacen de manera abierta es porque no tenemos nada que esconderle a la sociedad. A los dos, muchas gracias, y vamos a continuar en el glosario con Lalo y Giovanna.